Buenos días y bienvenidos a los alumnos del tercer año de secundaria. El día de hoy, en el curso de lenguaje, vamos a desarrollar el tema que corresponde a la semana 7 de nuestro sílabo. La fecha para hoy, 14 de julio del año 2020. A continuación, en esta diapositiva te brindo algunos enunciados. Por ejemplo, guarda silencio, ayúdame, llueve demasiado, se casaron, se alquila, trabaja en gamarra, hace frío, ella no te ama. Estos enunciados tienen algo en común. ¿Qué será? El verbo. Todos presentan un verbo conjugado. Sin embargo, también algo común gracias a este elemento que es el verbo, podemos afirmar de que todos estos enunciados se consideran oraciones. El día de hoy, luego de haber mencionado estos ejemplos, vamos a desarrollar el tema que lleva por título Clasificación de la oración simple. Todas estas son oraciones simples. Guarda silencio, ayúdame, llueve demasiado, se casaron, se alquila, trabaja en gamarra, hace frío y ella no te ama, son oraciones simples. Significan que solamente tienen a un verbo conjugado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de la oración simple. Según la naturaleza del predicado, se dice que esta clasificación va a agrupar a las oraciones en dos. Van a haber dos grupos. El primer grupo se llama oración copulativa o atributiva. ¿Te recuerdas la clase del verbo? Hemos ya trabajado la clase que se titulaba el verbo y hemos visto las clases de verbos. Ahora, ese verbo hace que la oración también sea llamado o llamada como el verbo. Por lo tanto, ¿qué es una oración copulativa? Es aquella que tiene a un verbo copulativo. Estas oraciones copulativas tienen un predicado nominal. ¿Qué significa eso? Que al verbo le hace falta un complemento. Estas oraciones copulativas tienen la siguiente estructura: un verbo copulativo y un atributo. Por ejemplo, tenemos el caso de el costo del transporte ida y vuelta es muy costoso. Es un verbo copulativo, recuérdate, porque es por sí solo no se entiende. ¿Qué necesitaba es? Un complemento. Así es. Ese es necesitaba un complemento para que se pueda entender. Si la oración hubiera terminado en es, diríamos, el costo del pasaje ida y vuelta es. Como que no está completa la idea, no se entendería. Entonces, a es le hace falta colocar un complemento. Ese complemento se llama atributo. Muy costoso es un atributo. Por lo tanto, jóvenes, otros ejemplos de oraciones copulativas. Ella parece triste, él está molesto, ellos son muy buenos, somos peruanos, etc. Esas oraciones son llamadas oraciones copulativas porque presentan a un verbo copulativo y se complementan con un atributo. Por eso que reciben ese nombre. El otro grupo de oraciones se llaman no copulativas o predicativas. Y entonces será lo contrario, pues. Como dicen no copulativas, estos sí presentan, en cambio, verbos no copulativos. Quiere decir verbos que se entienden por sí solos. Verbos que son comprensibles sin la necesidad de tener un complemento. Aunque pueden también tenerlo. Estos tienen un predicado verbal y, recuerda esto, tienen un verbo no copulativo. Ejemplo de eso, Macarena estudiará arquitectura. Si yo quito arquitectura, yo digo Macarena estudiará. ¿Se entiende? Estudiará Macarena. Macarena estudiará. ¿Se entiende? Si es más, yo quito Macarena y solamente digo estudiará. ¿Quién? Él o ella.
tiene sujeto tácito y sigue entendiéndose. Entonces, a estas oraciones se le llaman oraciones no copulativas o predicativas. Otros ejemplos. Ella trabaja, él juega, nosotros cantamos, ellos estudian, mi mamá cocina. Esos son ejemplos de oraciones no copulativas, porque por sí solos los verbos se entienden, expresan significado o sentido. Ahora, dentro de este grupo jóvenes, tenemos una subdivisión. Dentro de las no copulativas podemos encontrar oraciones impersonales, personales, activas, pasivas, transitivas, intransitivas, reflexivas, recíprocas y cuasirreflejas. 9 clases de oraciones más, o 9 tipos de oraciones más. Todos estos se encuentran dentro de los no copulativos. Vamos a comenzar con las oraciones, según esta relación, oraciones impersonales. Por favor, presta bastante atención. Oraciones impersonales son aquellos que no admiten sujeto. Quiere decir que en estas oraciones no vas a poder hallar el sujeto. Profesor, ¿y si está tácito? Si está tácito, entonces tiene sujeto. Pero en este caso es imposible hallar sujeto. No vas a poder encontrar el sujeto. Cuando no hay sujeto en una oración, la oración se llama impersonal. O cuando presenta un sujeto que no podemos precisar, es impreciso, es inexacto, también es una oración impersonal. Entonces, como primera característica de las oraciones impersonales, no tienen sujeto, no admiten sujeto. Ahora, ¿quiénes son? Bueno, son aquellos que refieren fenómenos naturales. ¿Cuál es un fenómeno natural? Amanecer, anochecer, atardecer, llover, lloviznar, garuar, temblar, relampaguear. Esos son fenómenos naturales, jóvenes. Ahora, a estos verbos los tienes que conjugar. Por ejemplo, nevará mañana. ¿Cuál es el verbo? Nevará. Y yo te pregunto a ti, nevará, nevar, ¿es un fenómeno natural o no? Por supuesto, es un fenómeno natural. Por lo tanto, cuando tú leas una oración que tiene un verbo de esta forma que esté manifestando un fenómeno natural, esa oración es impersonal. Mucho cuidado, te voy a poner 2 ejemplos. Mira, el primer ejemplo, yo digo, anoche llovió en Chosica. Esa oración es impersonal porque su verbo es llovió. Y llovió es un verbo impersonal porque es un fenómeno natural. Ahora, si yo te pongo el siguiente ejemplo. ¿Ah? La lluvia es necesaria para las plantas. Esa oración no es impersonal, esa oración es personal. Porque en ese caso, el verbo no es lluvia, por si acaso. Lluvia es sustantivo, porque de las lluvias estamos hablando. El verbo en esa oración es. Es. Por lo tanto, esa oración sí tiene sujeto, la lluvia. La lluvia es el sujeto. Ten mucho cuidado. Lluvia y llovía son 2 elementos diferentes. Lluvia es un sustantivo. Llovía es un verbo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, segundo ejemplo, hace calor. El verbo hace, cuando se refiere a tiempo, hace frío, hace calor. Ese hace es un verbo impersonal, por lo tanto la oración es impersonal. El verbo haber, cuando no funciona como un verbo auxiliar, por ejemplo, yo digo, María ha llorado mucho. Ese ha funciona como un verbo auxiliar porque está junto con llorado. Pero en este caso, el verbo haber no funciona como un verbo auxiliar. Hubo mucha gente desconocida. No hay aquí un verboide. Entonces, hubo está solo. Ese verbo haber conjugado en hubo hace que la oración sea impersonal. Y finalmente, aquellos verbos que tienen antes a un pronombre.
Por ejemplo, se dio una buena impresión. Esto de acá es también un verbo impersonal, porque no es posible determinar con exactitud cuál es el sujeto ahí. Se dio una buena impresión. Se dio, ¿quién se dio? ¿Se dio a sí mismo? ¿O él o ella? O sea, no puedo precisar aquí con exactitud. Se alquila, se vende, se transfiere. Son ejemplos de oraciones impersonales. Pasamos ahora a las oraciones personales. Son aquellos que poseen sujeto expreso o tácito. Quiere decir que estas oraciones sí tienen sujeto. Visita a tu familia. ¿Quién? Tú. O si no, él. No, pero acá dice a tu familia, entonces tú. Visita a tu familia. ¿Quién? Tú. Tú no está. Tú como pronombre no está, pero se sobreentiende. Entonces hay sujeto, solamente que está tácito. Bien, jóvenes, esa es la diferencia entre impersonales y personales. Impersonales no hay sujeto, personales sí tienen sujeto. Activas, oraciones activas, son aquellas donde el sujeto es quien realiza la acción verbal. Ejemplo, los estudiantes del cuarto año promueven esta campaña publicitaria. Haya el sujeto en esa oración. ¿Quiénes promueven esta campaña publicitaria? Los estudiantes del cuarto año. Todo esto es sujeto. Ahora, acá dice que una oración activa es aquella cuando el sujeto es quien realiza la acción. La acción es promueven. ¿Quiénes promueven, jóvenes? ¿Quiénes son los que promueven? Los estudiantes del cuarto año. Por lo tanto, ¿este acaso no era el sujeto? Sí. Entonces acá dice oración activa, bien claro. Es el sujeto quien realiza la acción verbal. El sujeto, los estudiantes del cuarto año, son quienes realizan la acción de promover. En cambio, una oración es pasiva cuando el sujeto recibe la acción verbal. En este caso, el sujeto no es quien realiza la acción, sino recibe una acción. Ejemplo, la campaña publicitaria es promovida por los estudiantes del cuarto año. ¿Qué es promovida? Porque esa es la pregunta que tú debes aplicar para hallar el sujeto. ¿Qué es promovida por los estudiantes del cuarto año? La campaña publicitaria. Por lo tanto, la campaña publicitaria es el sujeto. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿este sujeto realiza una acción o más bien recibe una acción? Recibe una acción. Muestra que recibe una acción. Porque la campaña publicitaria por sí sola no puede desarrollar acciones. La campaña no puede cantar, la campaña no puede actuar, la campaña no puede disertar, no puede hablar. No, sino que esta campaña es quien recibe, en este caso, una acción. Esa acción es promovida. Ahora, ¿quién desarrolla esa acción? Un agente. El agente, a estas alturas ya ustedes saben cómo reconocer un agente. Por los estudiantes del cuarto año es el complemento agente. Muy bien, esa es la diferencia, jóvenes, entre oraciones activas y pasivas. Pasamos ahora a comparar las oraciones transitivas y las oraciones intransitivas. Las oraciones transitivas son aquellas que presentan OD. Ahora, recuerda que los ODs también se pueden reemplazar por la, lo, las y los. ¿Cuál es aquí la pregunta para hallar el OD? Ya tú debes saber, también hemos trabajado ya eso. El OD se halla con las preguntas ¿qué es lo que? Más el verbo más el sujeto, o si no, ¿a quién o a quiénes? Más el verbo más el sujeto. Doña Rufina arregló una cita para su hija. Bueno, este enunciado se ha extraído de una obra literaria llamada El sí de las niñas, donde doña Rufina es una señora que quiere hacer casar a su hija a su corta edad. Paquita es la hija de doña Rufina y quiere que ésta se case a los 16 años con un hombre mayor de 59 años. Entonces, doña Rufina trata de arreglar una cita para anunciar que su hija se debe casar. Ahora, en este enunciado, ¿cuál es el verbo? Arregló. Entonces, pregúntale al verbo, ¿qué es lo que arregló? Más el sujeto, doña Rufina, y la respuesta será una cita. Una cita es el OD. Cuando la oración tiene OD, la oración se llama transitiva.
Ahora, recuerda que el OD se puede reemplazar por un pronombre. Estos pronombres de acá, cualquiera de estos. Entonces, si yo digo, doña Rufina arregló una cita para su hija, ¿con qué reemplazo una cita? Con la. Entonces, la nueva oración diría así. Doña Rufina la arregló para su hija. Ese la reemplazó a una cita. Entonces, significa que hay también OD. Si es que tuviéramos que colocar la antes de arreglo, eliminamos una cita, entonces ahí habría también OD. Lo contrario a las oraciones transitivas son las intransitivas. En ellas no hay OD y en lugar de estos sí hay circunstanciales. Los circunstanciales de tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, etc. Ejemplo, llegamos temprano al aeropuerto. Llegamos es el verbo, temprano es circunstancial de tiempo, al aeropuerto circunstancial de lugar. Si te das cuenta no hay más, por lo tanto no hay OD. En esta oración que no hay OD sería una oración intransitiva. Finalmente pasamos a comparar tres oraciones. Oraciones reflexivas, oraciones recíprocas y oraciones cuasi reflejas. Las reflexivas son aquellas que presentan antes del verbo un pronombre. Estos pronombres de acá, me, te, se, nos, os. Estas oraciones reflexivas, como su mismo nombre lo dice, reflexivas, reflejan la acción que desarrolla el mismo sujeto. Y además aceptan el refuerzo a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. El pronombre, es decir, cualquiera de estos pronombres que se esté usando, cumple la función de objeto directo. Se maquilla mucho. Este se significa así. Cuando yo digo se maquilla, es como decir a sí mismo. Por eso que acepta este refuerzo a sí mismo. A sí mismo se maquilla, sí. Se peina, se lava, se baña, se arregla, se viste, se desviste, se alimenta. Ese se acepta entonces a sí mismo. Puede ser te maquillas, te bañas, te lavas, te peinas, te vistes, te arreglas. También acepta a ti mismo. Otro, se baña, se maquilla, o si no, me baño, me maquillo, me peino, me lavo, me desvisto, me cambio, a mí mismo. Cuando acepta ese refuerzo, jóvenes, la oración se llama reflexiva. Otra oración que acepta refuerzo es recíprocas. Pero en las recíprocas presenta un sujeto compuesto. Un sujeto compuesto. En este caso, yo digo, por ejemplo, tú y yo nos divorciaremos. Este nos divorciaremos significa que mutuamente, es decir, ambos a la vez. No es que yo solamente me quiera divorciar de ti. Ambos hemos convenido divorciarnos. Nos divorciaremos, nos besamos, nos abrazamos, nos peleamos, nos amistamos. Son ejemplos de oraciones recíprocas. Ambos a la vez. Y si no es con el pronombre nos, puede ser con el pronombre se. Se besaron, se pelearon, se divorciaron, se casaron, se amistaron, etc. Ese se es ambos a la vez. Por lo tanto, son oraciones recíprocas. Finalmente tenemos las oraciones cuasi reflejas. Las oraciones cuasi reflejas son aquellas que no aceptan refuerzo. El término cuasi significa casi, o si no, falso. O sea, un falso reflejo. Siguen utilizando pronombres como me, te, se, nos, os antes del verbo, pero no aceptan el refuerzo. A mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. La acción ocurre naturalmente, voluntariamente o accidentalmente.
El pronombre no cumple función de OD. Ejemplo, y se marchó y a su barco le llamó libertad, dice la letra de una canción. Y se marchó. Pregúntate, ¿se marchó a sí mismo? No. No acepto ese refuerzo, marcharse a sí mismo. Yo me podré marchar a mí mismo. Se cayó o me caí o nos caímos. Se cayó a sí mismo. ¿Alguien se podrá caer a sí mismo? Me caí, ¿me podré caer a mí mismo? Nos caímos, ¿nos podremos caer a nosotros mismos? No, o sea, esta acción de caerse, de marcharse, de irse, ocurren de manera natural, voluntaria, accidental. No aceptan ese refuerzo de decir a mí mismo, a sí mismo, a uno mismo. ¿Ya? Se fue, se cayó, se marchó, etcétera. Son ejemplos de oraciones cuasi reflejas. Pasamos ahora, jóvenes, a los ejercicios. Vamos a preguntar a cada uno de ustedes. Comenzamos con Daina Sánchez. Daina, la número 1 dice, marca la oración pasiva. Una de estas oraciones es pasiva. Una de estas 5 oraciones es pasiva. Te voy a poner la diapositiva para que tú recuerdes cuando una oración era pasiva. Una oración era pasiva cuando el sujeto recibía una acción desarrollada por un agente. Quiere decir que en esta oración el sujeto no desarrolla la acción, sino recibe la acción. Bien, Daina, ¿cuál es la oración pasiva? Y los demás pueden escribir su respuesta por el chat. Espero sus respuestas. Muy bien, Olenka Loza ya respondió. Muy bien, Olenka. Ya hay otra respuesta. A ver. Muy bien, Chacaltana, has participado. Muy bien por Chávez y muy bien por Vélez. Muy bien por Sánchez. Ya, listo, Daina Sánchez. Llegó tu respuesta. Muy bien, Ana Marcilla. Muy bien, jóvenes, vamos a darnos cuenta de algo. En la D de dedo, aquel pequeño objeto. Un objeto, a ver, llámese, qué sé yo, una pelota, no sé. Fue recogido por la niña. Yo te pregunto, aquí en esta oración el sujeto es aquel pequeño objeto. Ese es el sujeto. Te pregunto entonces, ese sujeto que está subrayado ahí, que lo he señalado, ¿este sujeto realiza una acción o recibe una acción? ¿Realiza o recibe? En este caso, jóvenes, recibe. Aquel pequeño objeto está recibiendo la acción. ¿Qué acción recibe? Fue recogido. Quiere decir que el objeto por sí mismo no puede desarrollar una acción, sino que tiene que recibir una acción. Esta oración es la oración pasiva. La respuesta, quienes marcaron la D de dedo, es correcta. ¿Ya? La última respuesta que me llegó fue de Rojas y de Mauricio Guamaní. Ah, también de Padilla. Después que mencioné a Marcilla, me llegaron 3 respuestas más. Muy bien por ellos. Muy bien por quienes respondieron la D como respuesta. Esa es la única oración pasiva. Las demás presentan a un sujeto activo. Xiomara es el sujeto activo porque Xiomara realiza la acción de regresar. Héctor, mi hermano, es el sujeto que desarrolla la acción de caminar, de haber caminado. Alicia es quien desarrolla la acción de acusar. En este caso, el sujeto es tácito. Tú eres el que realiza la acción de escribir. Así que, jóvenes y señoritas, la única oración que muestra un sujeto pasivo
Por lo tanto, es una oración pasiva, es la 1. Pasamos a la 2. En Él no te ama, Melissa, ¿qué tipo de oración encontramos? ¿Qué tipo de oración podemos encontrar en Él no te ama, Melissa? Quiero que se den cuenta de algo. Él no te ama. Ese te es como decirte, ese te es igual a decir a ti. Ese te es igual como decir a ti. Te a ti, porque yo digo, te quiere a ti. Ese te es a ti. Entonces, quiero que recuerdes algo, esto de acá. Las oraciones transitivas son aquellas que tenían objeto directo. El ODE se hallaba con la pregunta, ¿qué es lo que más el verbo más el sujeto? O a quién o a quiénes más el verbo más el sujeto. Entonces, en esta oración, él no te ama, Melissa. Ese te significa a ti. La pregunta para poder hallar aquí el ODE será, ¿a quién ama? A ti. O el verbo se está refiriendo a ti. En ese caso, esto de acá sería un objeto directo. Si es que tiene objeto directo, esta oración será entonces transitiva, pero no hay transitiva aquí. Pero alguien de las oraciones que hemos mencionado cumplían función de objeto directo, los pronombres. Estos pronombres me, te, se, nos, os cumplían función de objeto directo. Entonces la respuesta, jóvenes, ¿cuál es aquí en la número 2? La respuesta es reflexiva. Si han marcado eso, es correcto. Muy bien, muy bien por Rojas, por Loza, por Osco y por Chero. Han marcado correcto. Muy bien. Pasamos a la pregunta 3. ¿Qué oraciones son transitivas? Ojo, dice ¿qué oraciones? Quiere decir que más de una puede ser la respuesta. A ver, ¿qué oraciones son transitivas? Para que sean transitivas, ¿qué deben tener? OD. Deben tener OD. Ya sabes que para hallar el OD tienes que preguntar. O si no, fijarte el pronombre. A ver, ¿qué es lo que cazaron? Díganme, ¿qué es lo que cazaron? Una perdiz. Por lo tanto, la 1 es una oración transitiva. Esta de acá es una oración transitiva. A debes marcar. B, ¿qué es lo que amanecí? O si no, ¿a quién amanecí? O ¿a quiénes amanecí? No, ni siquiera la pregunta tiene sentido. La B no es transitiva. C, el gerente será despedido. ¿Qué es lo que será despedido? ¿A quién será despedido? No, ni siquiera la pregunta tendría sentido. No hay OD. Por Dios no es una oración para empezar. No hay ni verbo. Siguiente, les devolverán sus ahorros. ¿Qué es lo que les devolverán? ¿Qué es lo que les devolverán? Sus ahorros. Sus ahorros es el OD, por lo tanto, la respuesta que debes marcar es A y E. ¿Así marcaron? Si así lo han hecho, bien por ustedes. A ver. Muy bien, Diego Vera. Muy bien. Correcto, sí, Rojas, te pasaste de uno. Pero sí, buena tu intención de responder. Muy bien. La respuesta entonces en la 3 es A y C. A y C. Las dos debes marcar. 4. En la oración Manuel y Patricia se amaron intensamente. La oración, ¿qué oración es? Acá dice, Manuel y Patricia se amaron intensamente. Se amaron. A ver, ya hay una respuesta. Loza ha respondido. Muy bien, Loza. Muy bien, Rojas. Muy bien, Osco. Muy bien, Chacaldana.
No, corrijámonos, Sánchez, corrijámonos. Estaba cerca, pero no es tu respuesta correcta. Muy bien, Marcilla. Muy bien, Diego Vera. Muy bien, Padilla. La respuesta acá dice, mira, ve, dice, se amaron. Es como decirte, se casaron, se divorciaron, se pelearon, se abrazaron, se besaron, se amaron. O sea, ambos a la vez. Ambos a la vez. ¿Quién aceptaba, jóvenes, el refuerzo ambos a la vez? Ahí está. En la penúltima oración. ¿Quién aceptaba ambos a la vez o mutuamente? ¿Quién? Recíproca. Por lo tanto, jóvenes, la respuesta en esa pregunta, la respuesta a esa pregunta es la letra C. Pasamos ahora al número 5. Elija la oración impersonal. ¿Cuál es la oración impersonal? Para que sea impersonal el verbo haber, no tiene que tener o funcionar como un verbo auxiliar. ¿Eh? No debe funcionar como un verbo auxiliar. O sea, el haber solamente debe conjugarse en una sola palabra. Hubo, por ejemplo. Hay, hubo. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? En la letra B, han leído sería el verbo, y han es un verbo auxiliar, porque el leído complementa. Nos habíamos inscrito. A ver, además haz la pregunta, han leído ese libro? ¿Quién? ¿Quiénes? Ustedes. Sí tienen sujeto tácito. Nos habíamos inscrito. ¿Quiénes? Nosotros. Tienen sujeto tácito. ¿Habrán venido ya? ¿Quiénes? Ellos. Se había inscrito con antelación. ¿Quién? Él o ella. En este caso, todos estos de acá tienen sujeto. Este de acá no tiene sujeto. Tarde o temprano habrá de llegar. En este caso, habrá es el verbo haber, que no funciona como verbo auxiliar. Muy bien, la respuesta es A. Muy bien. Quienes dieron la respuesta A están en lo correcto. Marcía Alvarado, respuesta correcta. La respuesta es A. Pregunta número 6. ¿Cuál de las siguientes oraciones es reflexiva? ¿Cuál de las siguientes es reflexiva? A ver, respuestas. Ya tengo dos respuestas. La B y la A. A ver, ¿cuál es reflexiva? Recuerda que reflexiva acepta el refuerzo a sí mismo, a mí mismo, a ti mismo, a uno mismo. Si yo digo se miraron, es ambos a la vez. Este será recíproca. A mí me han preguntado reflexiva. La respuesta, jóvenes, es más que obvia. Muy bien, Loza. La respuesta, muy bien, Rojas. Muy bien, Marcilla. Muy bien, Alvarado. Muy bien, Padilla. La respuesta es la letra B. Se arrancó. ¿Yo me puedo arrancar mi cabello? Por supuesto. ¡Plac! Me saco un cabello. Ahí está. A mí mismo. Respuesta de la pregunta número 7, ya vamos a acabar. Pregunta 7, ¿cuál es la respuesta de la 7? Marque la oración copulativa. ¿Cuál de ellas es copulativa? Recuerda los verbos copulativos. Recuerda los verbos copulativos. Necesitan de un complemento de manera obligatoria, necesaria, ya que por sí solos no se entienden. ¿Cuál es la respuesta en la 7? ¿Cuál es tu respuesta en la número 7? Muy bien, por ahí ya respondieron algunos. ¿Ya? Pamela Alvarado. Ya, parece que esa también es, ¿no? Pero no, acá solamente hay una respuesta. Esta de acá no es copulativa. Porque para que sea copulativa, esto de acá debe ser un atributo. Y esto de acá no es un atributo, sino es un circunstancial. Entonces la respuesta es la letra B de bebé. Pregunta 8, ya vamos a terminar. Ya se conectan a las 11 en punto, ¿ya? Si se acaba, ya se acaba. Y vuelven a conectarse a las 11. ¿Qué oración es intransitiva? ¿Qué oración es intransitiva? Aquí hay OD, aquí hay OD, aquí hay OD, aquí no hay OD. La respuesta es D de dedo. ¿Qué oración no es transitiva?
La única que no es transitiva es la E de Elvis. D y E las respuestas que deben marcar. 11 en punto, nos volvemos a conectar. Muchas gracias.